Escuela de Teología Papa Francisco, Teología para Todos. Bienvenidos nuevamente, vamos a continuar y entonces, pues gracias Claire, te damos Sí, el siguiente momento, sí, adelante. Sí. Bueno, en esta charla vamos con la antropología diferencial steiniana. A ver si logramos entender lo fundamental en una charla o no. Hablar de la persona humana es hablar de su vocación. Solemos decir que Dios nos llamó a la existencia. Toda nuestra vida tiene, por tanto, un carácter responsivo. Lo que somos, hemos recibido. Dios nos amó primero. Ya antes de la creación del mundo, nuestros nombres estaban inscritos en su corazón y toda nuestra existencia está siempre en su presencia. Como criaturas somos seres vocacionados por naturaleza. Respondemos a Dios a través del desarrollo de nuestra naturaleza, que no es igual al cuerpo material solo, y de todo lo que Él ha puesto en cada uno. Los dones específicos, los talentos, las cualidades individuales. Ciertamente no somos capaces de desarrollar todo lo que Dios puso en nosotros, pero sea mucho o poco, todo lo que hemos de vivir, lo hemos de vivir como respuesta a Él, ¿no? Y cuando decimos desarrollamos, yo digo siempre, hago este gesto a mis alumnos, mirad, dentro de la hoja está escrito todo el designio de Dios sobre nuestra vida, desde el primer momento de nuestra concepción. Entonces, ¿cuál es nuestra tarea? Desarrollar esto para que quede patente cuál es el designio de Dios sobre mi vida, que queda a la luz del día. Entonces, no todo lo que nos da podemos desarrollar, pero lo primero también tenemos que interesarnos por quiénes somos a sus ojos, cuál es el sentido de nuestro ser femenino, para quedar ahora ya en esto, o cuál es la imagen de Dios que estamos llamadas a reproducir desde y para la eternidad. Porque como dice también, hemos sido creados a imagen de Dios. Y también eso significa e implica que cualquier no que demos a nuestro propio desarrollo o al de los demás es, por tanto, un no al Creador. Para poder comprender correctamente la antropología diferencial de Stein, hemos de partir de las nociones fundamentales de su antropología general. Stein parte del concepto unitario del ser humano, es decir, de la unidad de cuerpo, alma y espíritu. Ella insiste desde el principio en esa unidad corporal, anímico-espiritual. Sin embargo, unidad no significa necesariamente que los tres elementos antropológicos estén en un plano de igualdad. Hay una clara subordinación del cuerpo al espíritu, es decir, una clara orientación del hombre sensitivo al hombre espiritual. No el que tengamos espíritu, que somos los únicos seres creados que tenemos dimensión espiritual, quiere decir que nuestro espíritu, que es señal de nuestra dignidad, de nuestra creación por Dios, tiene que llevar las riendas de todas las demás dimensiones. Y a veces tenemos un comportamiento que recaemos casi en un comportamiento animal cuando nos dejamos llevar, por ejemplo, por los impulsos o los sensitivos, lo que nos apetece, y desconectamos el espíritu. Esto no es digno del hombre. Y por eso ella dice también, hay una clara orientación del hombre sensitivo al hombre espiritual. Esto implica que el cuerpo le es dado al hombre para su formación. La persona, en cuanto dueña de sí misma y haciendo uso correcto de su libertad, debe integrar de tal manera su dimensión psicofísica que ésta no impida su crecimiento espiritual.
De ahí que el concepto de unidad implique también el de la autodeterminación, pero no en el sentido que se suele dar hoy en día, que cada uno puede elegir qué y cómo quiere ser. Stein apela a la responsabilidad de cada persona respecto al despliegue total del designio de Dios que Dios ha puesto en cada uno. Esto significa también que depende de la libre autoeducación de la persona llamada a la plenitud, si llega o no a la meta, ¿no? Por eso antes he dicho, no podemos tragarnos y meter en el alma cualquier alimento, ¿no? Aparte de que todo lo que nos metemos, tenemos libertad para meternos porquerías, ¿no? Por ejemplo, películas pornográficas, pero no somos capaces de borrarlo dentro, ¿eh? Y entonces ahí sigue haciendo su obra. En virtud del alma espiritual, el hombre es un ser libre y personal, imagen de Dios. Aunque el alma, en cuanto núcleo de la persona humana, contiene todo lo que ella está llamada a ser a nivel humano, específico e individual, el hombre no nace como algo acabado, sino que se hace, ¿no? Nos desarrollamos. Yo puedo nacer con el don de saber tocar el piano, pero si nunca lo ejerzo, nunca sabré tocar el piano. Se trata de un proceso, un despliegue en el que interviene la libertad humana y la gracia divina. En cuanto a ser espiritual, la persona está abierta hacia su propia interioridad, lo que he dicho antes, y hacia afuera, pudiendo intervenir creativamente en el mundo. Y cuanto más vive desde el centro de su alma, más llega a ser ella misma, ¿no? La autenticidad de su personalidad se da en la medida en que su hacer, sus actos, brota del ser, del núcleo, en el centro del alma, realizando así el plan de Dios para con cada uno y en relación con los demás. Creada a imagen de Dios, la persona humana está orientada constitutivamente hacia Él. Es decir, no es una, en el fondo, yo luego puedo hacer caso o no, pero pertenece al ser humano la orientación constitutiva a Dios. El fin último del hombre es, por tanto, la unión con Dios, la amistad con Dios, diría Santa Teresa. Lo alcanza trascendiéndose hacia Él en un gesto de libre autodonación. Pero por su naturaleza caída, la persona humana necesita ser esclarecida en el amor divino por nuestro pecado, ¿no? Porque una cosa es el estado antes del pecado original, luego el estado del hombre caído, como sabemos, y luego el orden del hombre redimido, ¿no? Solo así, liberada de sí misma, cuando somos aclarados, nuestras manchas, naturalizadas, como dice San Juan de la Cruz, necesitan la fuerte lejía del amor de Dios. Solo así, liberada de sí misma, puede el hombre trascenderse enteramente hacia Dios, alcanzando la propia plenitud. En el marco de esta concepción antropológica general, es decir, indistintamente para varón y mujer, desarrolla Stein su antropología diferencial. Esto significa que en todo lo que expone sobre la especificidad de la mujer, da por supuesto que ella participa de la misma manera que el varón de la condición humana y que tiene, por tanto, el mismo derecho que él al despliegue total de su personalidad específica e individual, ¿no? Yo soy, cada uno somos. Tenemos en común aquí, los que estamos aquí y con vosotros, nuestra condición, la naturaleza humana. Somos todos personas humanas. Tenemos también en común lo que yo veo, no hay ningún varón por ahí, bueno, aquí tampoco queda, lo específico, somos mujeres todas. Pero luego, siendo persona humana, siendo una mujer, yo soy Claire y cada uno es cada uno, ¿no? Entonces, lo humano, lo específico y lo individual, ¿no? Las reflexiones antropológicas acerca de la mujer nacen en Stein a raíz de unas circunstancias muy concretas.
Ella empieza a ocuparse del tema cuando es requerida como conferenciante en círculos feministas católicos entre el año 28 al 27, lo que, no, 28, el año 28, perdón. En el 27, Stein se había hecho socio de la Asociación de Profesoras Católicas de Baviera, que era uno de los órganos del movimiento feminista católico. Este movimiento centraba sus reivindicaciones sobre todo en el campo educativo y cultural, pero en contraposición al movimiento feminista burgués, el católico unía sus actividades y postulados con la reflexión acerca de la esencia de la mujer y la pregunta por la idiosincrasia femenina. Se esforzaba por crear una imagen femenina que tomara en serio tanto su vocación natural como sobrenatural, ¿no? Se buscaba, por tanto, una inamovible fundamentación antropológica y teológica, y eso no solo como un marco teórico de las deseadas transformaciones prácticas, sino también como instrumento sólido para defenderse contra las nuevas corrientes que amenazaban a la mujer en su propia esencia, especialmente el nazismo en aquella época, ¿no? Que quería a las mujeres como máquinas para dar a luz, para que creciera perdón, la raza aria, ¿no? ¿Cuál es, pues, concretamente el pensamiento steiniano en torno al ser de la mujer? Conviene recordar que ella enfoca sus exposiciones antropológicas claramente desde el punto de vista cristiano, igual que su concepción del ser humano en general. También la de la mujer no se debe, por tanto, a una interpretación arbitraria, sino que está determinada por una cosmovisión cristiana. Antropología filosófica y teológica se requieren, por tanto, mutuamente. Stein diferencia en cada persona humana una triple vocación: la genérica del hombre, la individual de cada persona y la específica de varón y mujer. Ella aboga, por tanto, no solo por la igualdad entre varón y mujer en virtud de su naturaleza humana, común a ambos, sino que defiende una diferencia esencial entre ambos. Con ello afirma, por un lado, que la esencia humana se verifica en el doble troquelado de varón y mujer, y por otro, que esta diferenciación afecta a toda la estructura de la persona, como veremos. Stein fundamenta su antropología diferencial en la revelación y en la filosofía. Y ya que considera la palabra de Dios un hilo conductor para interpretar la antropología diferencial, desarrollaré primero su fundamentación bíblico-teológica y después su elaboración filosófico-antropológica del ser y de la vocación de la mujer. Vamos con el Antiguo Testamento. Stein primero consulta el primer relato de la creación, Génesis 1, 26 al 28, que conocéis, que dice hombre y mujer, varón y mujer los creó, ¿no? Y nos aporta sobre todo, según ella, el hecho fundamental de la unidad en lo humano, pero también la diferenciación de los sexos, porque no dice creó al hombre, sino hombre y mujer los creó, varón y mujer los creó. Yo cuando hablo aquí del hombre me refiero al ser humano, y cuando quiero decir al varón digo varón, ¿no? Porque es para que no haya confusión. Aunque el texto no se pronuncia cómo ha de llevar a cabo cada parte la triple misión encomendada a ambos, cabe concluir, sin embargo, que será para cada uno de manera diferente. Esto significa que tanto el varón como la mujer han de reflejar la imagen de Dios y su esencia divina de forma diferente. Lo que nos interesa destacar aquí es que la diferencia de los sexos en la Sagrada Escritura no es un hecho marginal o provisional, destinado a ser superado al final de la historia. No se trata de una carencia
de la naturaleza que habrá que subsanar. Al contrario, la diferenciación de los sexos es una realidad presente desde el principio en los textos de la creación. Surge en el momento del gesto creador, del que nace la humanidad, y se corresponde plenamente con su voluntad. De lo dicho se desprende para la mujer que ella es tan plenamente imagen de Dios como el varón, por lo que no hay ninguna cabida para un enfoque que pretenda insinuar su inferioridad frente a él, ni que haya sido creada solo para el varón, ¿no? Por otra parte, esta distinción es precisamente el presupuesto y la condición necesaria de la relación entre ambos, que está en la base de la vida humana concebida para la comunión entre personas. Y esto queda más claro en el segundo relato de la creación, Génesis 2, 18 al 25. Este relato que la mujer sale de la costilla, ¿no? Nos presenta a la mujer como compañera del varón. Eva es una ayuda como frente a Adán. El término eser, referida a la mujer, no designa ninguna connotación de inferioridad o instrumentalización, sino una ayuda vital. Adán se reconoce en Eva. A mí me encanta eso, porque ya sabéis que Dios, Adán estaba muy solo, el pobre, y Dios le hace pasar los animales a ver si encuentras a uno que te quita la soledad. ¿Y qué pasa cuando se encuentra con Eva? Adán descubre su propia condición humana conociendo a Eva. Y de ahí también Juan Pablo II muchas veces encarga a la mujer, dice, la mujer tiene esa misión de guardiana de la humanidad, ¿no? Y le confía el ser humano de manera especial. Y tiene su raíz en esto. Adán, hasta que no se encuentra con Eva, no solo que conoce a Eva, sino se descubre a sí mismo como persona humana. Con ninguna otra criatura es posible tal encuentro. De ahí que la mujer permite que la vida del varón no se convierta en un plegarse sobre sí mismo, un enfrentarse estéril solamente consigo mismo. La mujer es otro yo en la humanidad común. Desde el principio a veces aparecen el varón y la mujer como unidad de los dos, y esto significa la superación de la soledad original en la que el varón no encontraba una ayuda que fuese semejante a él. Por otra parte, el relato también nos indica la complementariedad entre ambos, como una mano se corresponde y se complementa con la otra, dice Edith. En la experiencia del cara a cara con el otro, cercano y al mismo tiempo diferente, el ser humano encuentra su identidad y se realiza en sí mismo algo de la imagen de Dios que se encuentra en él. Y Dios es un Dios trino, quien plasma su imagen en el ser humano, varón y mujer. Dios en su intimidad no está solo. La intimidad del único Dios acoge la pluralidad de personas que siendo tres son uno. Por eso Dios no quiere que el hombre esté solo y lo hace varón y mujer, es decir, pluralidad de personas llamadas a la comunión en el amor. El ser de la mujer no se agota, sin embargo, en su relación con el varón. Hace falta considerar su relación con la prole para comprender el ser de la mujer. Aunque nada se concreta acerca de la forma en la que hubo de darse la bendición de la descendencia en los seres humanos, se revela, sin embargo, la vocación a la maternidad a través del mandato de la procreación. Y el alcance de la maternidad, es decir, que a la mujer le corresponde un papel particular en la procreación, se revela en el relato del juicio después de la caída, donde los dolores de parto le son impuestos a la mujer, mientras que el castigo del varón no se vincula con esto, sino con las otras criaturas.
El relato de la caída, Génesis 3, nos ofrece más luz acerca del ser y la misión de la mujer. De ahí sacamos que en virtud de su vocación a la maternidad le corresponde una especial misión frente a la vida. Edith Stein, refiriéndose a este pasaje bíblico, lo interpreta así. Si la serpiente se acerca primero a la mujer, porque se pregunta, ¿y por qué la serpiente se fue a la mujer y no al varón? ¿No? Y dice, si la serpiente se acerca primero a la mujer, es porque buscaba atentar contra la vida misma confiada a ella de manera especial. Así lo expresa el mismo nombre que Adán da a la mujer, madre de los vivientes. Y la misión especial de la mujer, la lucha contra el mal y con ello la preparación para la reintegración de la vida. Cuando dice, pondré enemistad entre ti y la mujer, entre su descendencia, etcétera, porque estas palabras no se refieren solo a María, sino también para Edith a toda mujer. El hecho de que la promesa de nueva vida será que en la promesa de nueva vida será otra mujer la que recibe el anuncio de la salvación y la que con su fiat decide el destino de toda la humanidad, María, la Virgen, indica que en este nuevo orden no se invalida el significado ni el valor de los sexos, ¿no? Tenemos en el Antiguo Testamento Adán y Eva, y tenemos en el orden de la redención otra vez una pareja, a Cristo el hombre nuevo y el nuevo Adán, como dicen los padres, y a María la nueva Eva. Al contrario, en el curso del tiempo y de la historia, la distinción entre masculino y femenino se sitúa en el centro de la obra salvadora, con la que Dios viene a visitar a los suyos por medio de su Hijo, que se hace carne en una figura masculina a través de la acogida de una mujer, María. El nuevo Adán y la nueva Eva constituyen la confirmación más clara del significado y del valor de la diferenciación de los sexos y un fundamento importante de una antropología diferencial. Cristo y María son, por tanto, el prototipo de la relación futura entre varón y mujer. ¿Cuáles son los datos del Nuevo Testamento? Sobre todo del comportamiento de Jesús y de algunas cartas paulinas que trabaja también Edith y saca las siguientes conclusiones. Dice, en el orden de la redención se mantiene la diferenciación de los sexos, lo que acabo de decir, nuevo Adán, nueva Eva. Existe, por supuesto, la igualdad de varón y mujer para el camino de la salvación. No hay distinción. Hay una igualdad de trato por parte de Jesús del varón y la mujer. Más aún, Jesús restituye la dignidad de la mujer, como sabemos por los encuentros en el Nuevo Testamento, en los evangelios. Pero existe una diferenciación en la asignación de tareas, léase ministerios sagrados por parte de Jesús. Se introduce, por otra parte, un nuevo ideal, el de la virginidad, como dice Edith, tal y como nos es puesto ante los ojos por el vivo ejemplo de la Virgen Madre y del mismo Señor. Luego hablaré también cómo interpreta ella la virginidad. Y respecto a San Pablo, Pablo dice, como sabéis, en Gálatas ya no hay hombre ni mujer, por tanto no se puede interpretar esto como una afirmación de la abolición de la diferencia de sexos dispuesta por Dios en el acto mismo de la creación, sino que indica que en Cristo, que comparte su santidad con aquellos que le han sido confiados por el Padre, se superan la rivalidad y la violencia en la que pueden caer en su relación el varón y la mujer. En Cristo es posible vivir con armonía, ¿no? No se puede concluir, no hay varón ni mujer, bueno, todo lo mismo, ¿no? No hay diferenciación. Podemos decir, por tanto, que la Escritura nos confirma en lo que llamaría la triple dimensión del ser femenino.
La mujer es constitutivamente llamada a ser esposa, madre y virgen. Se trata de una realidad espiritual que está puesta en el ser de la mujer. La vocación originaria de la mujer es la de ser esposa, compañera y madre. Y a esto añade la virginidad entendida como capacidad de vivir en total transparencia frente a Dios, sin interferencia del propio yo, como vivieron los primeros padres delante de Dios antes de caer en esa desnudez, ¿no? La desnudez equivale a total transparencia. Con ello quiero decir que cada mujer está llamada ontológicamente a ser esposa, madre y virgen. Ser mujer y su humanidad plena implica estas tres dimensiones. Cosa diferente es la opción que podamos tomar por una de las tres dimensiones como vocación individual. Eso es muy importante que lo entendamos. Es decir, toda mujer, simplemente por ser mujer, lleva en sí, ontológicamente en su ser, la vocación a ser esposa, madre, virgen. Pero otra cosa es cuando yo me planteo la vocación concreta en el mundo, el matrimonio o incluso soltería, aunque la soltería no si llamarlo una vocación. Y la otra cosa es, por ejemplo, la virginidad consagrada. A eso no me refiero. Me refiero realmente a que todos tenemos ya por naturaleza este bagaje de ser esposa virgen madre, ¿no? Sea cual sea la opción, la mujer siempre ha de desarrollar las tres dimensiones. No debe ignorar, por tanto, ninguna de las tres a costa de otra. Para la unificación de la persona humana consiste en que yo desarrolle estas tres dimensiones unitariamente. Cuando decimos que estas tres dimensiones pertenecen al ser de la mujer, quiero expresar que la esponsalidad, la maternidad y la virginidad son ante todo valores espirituales. De ahí que su realización no está limitada a un estado determinado como el matrimonio o la maternidad biológica. Con ello se abre un amplio abanico de posibilidades para su realización. Edith Stein habló, por ejemplo, a muchas maestras y en tiempo de Edith ser maestra significaba renunciar al matrimonio porque pensaban que no podían desarrollar Y ella se encontraba con muchas maestras frustradas que por una parte sentían el deseo de maternidad también dentro de ella y por otra parte también a veces caían en un maternalismo frente a los alumnos. Entonces Edith les abrió un horizonte, dice, toda mujer, independiente de lo que hace concretamente luego, ya es esposa, madre, virgen. Eso fue un gran alivio hay que profundizar esto despacio, ¿no? ¿Cuál es la elaboración filosófico-antropológica que Stein hace sobre este fundamento de los datos revelados? Edith se pregunta primero si existe una especie mujer o, como dice ella, una forma interior que determina desde dentro toda la estructura del ser mujer, también su especificidad femenina. Y Edith llama a este núcleo o esta forma interior lo llama alma de la mujer. Se trata de una forma interior que le da a la mujer su ser permanente en medio de los cambios somáticos y espirituales como un núcleo unitario e inalterable. No está pues sometido a ningún cambio cultural ni biológico. Esto hoy en día muchos me dirían, maestra, váyase, usted está diciendo tonterías, ¿no? Y por otra parte, la ciencia confirma cada vez más esto. Se trata, por tanto, de un elemento constitutivo del ser mujer y no de un simple atributo. Por tanto, la mujer no se hace, sino que es. Otra cosa es que luego tiene que desarrollar lo que he dicho a lo largo de la vida, pero es.
y lo que es se refleja en su especificidad. El Papa Juan Pablo II ha acuñado años más tarde para ello la expresión genio femenino. De eso hablaré en el sábado. ¿Hasta qué punto afecta esta diferenciación a la persona humana? Edith dice lo siguiente, dice, estoy convencida de que la especie ser humano se despliega como especie doble, varón y mujer, y de que la esencia del ser humano, a la cual no puede faltar ningún rasgo, ni aquí ni allá, alcanza a expresarse de dos modos diversos. Es decir, tanto el varón como la mujer tienen la misma composición, pero en cada persona está puesto de otra manera, pero los ingredientes son los mismos, ¿no? Porque son humanos los dos. Y que toda estructura esencial evidencia su troquelado específico. No solo el cuerpo está estructurado de forma distinta, no solo son distintas algunas de las funciones fisiológicas, sino que toda la vida corporal es distinta, la relación del cuerpo y alma es distinta, y dentro de lo anímico, la relación del espíritu y sensibilidad, así como la relación de las potencias espirituales entre sí. Vamos a ver si lo explicamos. Existe, pues, en ambos sexos la misma estructura humana, pero la relación entre el alma, cuerpo y espíritu se configura de diferente modo en la mujer y en el varón. La diferenciación sexual afecta, pues, a toda la persona, no solo al cuerpo y a las funciones anímicas, sino también al espíritu. Se podría decir con palabras de una autora que la condición sexuada modula dos tipos distintos de personas sin que eso significa una división del ser humano. No es una división, es una diferenciación, que es diferente. Hay que tener en cuenta, sin embargo, que esta coexistencia de la condición humana y femenina o humana y masculina se verifica en los individuos concretos de modo muy diverso. No existe, por tanto, una realización de la especie en sentido pleno y puro, sino que cada individuo expresa más o menos intensamente un rasgo u otro. Varón y mujer, dice Edith, tienen los mismos fundamentos humanos en su esencia, de los cuales predominan o unos u otros, no solo en los sexos, sino también en los individuos. Por ello, algunas mujeres pueden mostrar una aproximación fuerte a la especie masculina y viceversa, pero no por eso deja de ser mujer, ¿no? Son dos cosas diferentes. Stein diferencia, por tanto, dentro de la misma especie, distintos tipos que pueden variar según la inclinación natural o la formación sociocultural. Mientras los tipos son algo contingente y expuesto y en parte necesitado a influencia, por ejemplo, educativa, se presenta la especie como algo invariable que la persona ha de respetar y desplegar según su modo individual de ser. Porque esto es lo que hoy en día se pone en tela de juicio, ¿no? No se cree que hay realmente una esencia femenina y masculina, y por eso elijan ustedes ya en la escuela, ¿qué quiere ser? Mujer, varón. Stein concibe, pero eso solo se entiende a la luz de la fe. Stein concibe, por tanto, lo específico como algo más allá de lo meramente perceptible, como un principio intrínseco por el cual la mujer se constituye como tal, como una forma interior que le da su ser permanente en medio de los cambios somáticos y psíquicos. Se trata del núcleo unitario e inalterable que llama también alma femenina y que es por consiguiente un elemento constitutivo de la mujer. Y la pregunta es, ¿cómo se manifiesta el alma femenina? ¿Cómo se proyecta en la realidad para poder deducir sus características? Hay que tener en cuenta
que la especificidad femenina, la forma de ser mujer, está determinada ante todo por su vocación a la maternidad. Pensar en lo que he dicho del Antiguo Testamento de la vocación. Lo que diferencia a la mujer del varón es primordialmente esta vocación a la maternidad. ¿Y qué queremos decir con ello? Maternidad significa ser guardiana de la vida, pero no solo en sentido físico, sino integral. De ahí que la mujer está llamada de manera especial a cuidar, promover y defender la vida, y esta vocación determina y configura su vida anímica, corpórea y espiritual. ¿Y cómo lo determina? Hay una vinculación más estrecha entre alma y cuerpo. Edith dice, la mujer no solo siente su cuerpo, sino con su cuerpo. Esta característica está en relación con la vocación a la maternidad, dice. Dice, la tarea de acoger en sí a un ser vivo en gestación, de protegerlo y alimentarlo, exige una cierta clausura en sí misma y el misterioso proceso de formación de un nuevo ser en el organismo materno es una unidad tan íntima de lo anímico y de lo corporal que se comprende bien que esta unidad pertenece a la especificidad de la naturaleza femenina en general. Y este bagaje lo tiene la mujer no cuando vive un embarazo de verdad, sino por ser mujer. Y claro, se despliega preciosamente cuando una mujer queda embarazada, y todas las que sois madres lo sabéis, yo no lo sé. Aunque la razón nunca podrá comprender totalmente cómo es posible, dice Edith, que el nuevo ser viviente se forme en el organismo materno, ya que la relación entre madre e hijo no deja de ser un misterio, es sin embargo un hecho el que la mujer esté orientada de manera especial hacia la vida. Toda su estructura psicofísica está preparada para acoger y nutrir, cuidar y promover la vida en sus múltiples manifestaciones. Por otra parte, la vocación a la maternidad implica también una mayor capacidad para el sufrimiento, dice Edith, y mayor aguante en los trabajos. La mujer tiene una mayor capacidad que el varón para cierto recogimiento en sí, que tiene su razón de ser por esa atención al misterio dentro de sí, ¿no? Para Stein no se trata de cualidades vinculadas a la maternidad biológica, sino de actitudes que imprimen un sello peculiar a la manera como la mujer está orientada hacia los demás y al mundo que la rodea. La actitud maternal y esponsal significa que la mujer está más que el varón proyectada hacia lo personal vital y la totalidad de la persona. Lo primero no se refiere solo a una especial aptitud de la mujer para cuidar y nutrir y promover en la otra persona la vida en sus diferentes facetas, sino también a su capacidad de emplearse a fondo, es decir, con toda su persona al servicio del vital personal, donde sea, ¿no? Captar a la persona en su totalidad es posible, dice Edith, porque en la mujer vive una tendencia natural a la totalidad y a la unidad. La mujer tiene una sensibilidad especial para el hombre, cualquier persona humana, en su totalidad, y para el hombre con vistas a su desarrollo integral. ¿Y qué entendemos por desarrollo integral? Se trata del desarrollo de la persona humana según el designio de Dios, con los dones que el Creador ha puesto en ella. A la mujer le caracteriza una receptividad que se traduce al mismo tiempo en anhelo por incentivar y promover en los demás la maduración en orden a su plenitud. Este don, esta faceta del ser femenino implica también, por tanto, una especial responsabilidad con vistas a la promoción y tutela de lo humano. Lo que he dicho antes, a la mujer se le confía de manera especial al ser humano.
La proyección fundamental hacia lo personal explica también que su modo de conocimiento natural es más bien intuitivo antes que analítico conceptual, sin que lo absoluticemos. No es que no haya mujeres que sean también capaces de eso, pero espontáneamente la mujer es más intuitiva, ¿no? que el varón. Para Edith, de alguna manera, la mujer no solo ve, sino también piensa con el corazón. ¿Y qué quiere decir con ello? La específica apertura, sensibilidad y capacidad para todo lo personal vital se debe, según Edith, sobre todo a que la mujer vive más que el varón desde su alma. También el varón es capaz de esto, pero estamos diciendo es su primer movimiento, si queréis, ¿no? Desde lo que podríamos llamar alma del alma o entrañas. Hay una palabra en alemán, ahí lo pongo entre paréntesis, Gemüt, que tiene muy difícil traducción, ¿no? Ella utiliza esta palabra. Podemos hablar también el corazón como lo más íntimo del alma, ¿no? ¿A qué nos referimos concretamente? Edith distingue en el interior de la persona tres potencias o fuerzas o facultades, que es el entendimiento, la voluntad y el corazón, que es mucho más que la mera facultad de sentir, ¿no? Estas tres facultades, comunes al varón y la mujer, están, sin embargo, en cada uno distribuidos de forma diferente. Si decimos que a la mujer le caracteriza una específica sensibilidad para todo lo personal vital, eso se debe a que ella vive más que el varón desde sus entrañas, ¿no? ¿En qué consiste más concretamente la función del corazón en el conjunto de nuestras facultades interiores? Edith dice que este alma del alma es el órgano para la percepción del ser en su totalidad y en su peculiaridad. No se trata de una percepción meramente intelectual, ni tampoco meramente sentimental, sino lo peculiar del corazón reside en ser el lugar central del alma donde acontece la transformación de lo intelectualmente captado en una toma de posición personal. Es lo que he dicho antes. Lo que yo capto, yo puedo leer en el periódico, hay tantos niños en el Congo que están sufriendo de hambre. Y leo esto y leo la guerra de Ucrania y leo lo que sea, ¿no? Y puedo leer también esto y ser, por ejemplo, enfermera, eso, y dejar pasar esta noticia a mi interior. Y entonces, cuando admito esto en mi interior, esto me obliga a tomar una postura frente a eso y se convierte en una motivación para una actuación conforme a lo que me interpela. Y dice Edith, esto pasa en el interior de él, porque ella dice una frase que me encanta, dice, el espíritu puede ver y el alma quedarse vacía. Es decir, yo puedo darme cuenta de muchas cosas, pero mientras no me afectan, mientras no irrumpe la realidad y el mundo en mi interior, pues, y es muy fuerte, ¿no? El espíritu puede ver y el alma va a quedarse vacía. Entonces, es en el núcleo de nuestro corazón donde lo aprendido se convierte en un valor, motivando el correspondiente compromiso. Decir que la fuerza de la mujer reside en su vida desde el corazón significa que ella se deja afectar más íntimamente por los acontecimientos de la vida y que el mundo irrumpe de manera diferente en el alma de la mujer que en la del varón. Diferente. No es mejor ni peor, no hagamos esa valoración, ¿no? Esto trae consigo que es más propio de la mujer una mayor implicación personal a la hora de responder a los desafíos de la vida. El hecho de que la mujer acoge y vibra desde lo más interior explica también una especial sensibilidad para Edith para los profundos valores humanos
entre los que contamos los valores más elevados, los inefables, que afectan al ser mismo de las almas. Entre estos valores se encuentra también lo santo y con ello todo lo relacionado con la experiencia de Dios. Volveremos sobre ello cuando hablamos de la vivencia femenina de la fe. De esta mayor sensibilidad de la mujer para los valores profundos se deduce también una mayor responsabilidad. El Papa Juan Pablo II ha insistido en distintas ocasiones en esta aportación fundamental que la Iglesia y la humanidad esperan de las mujeres y que constituye la premisa insustituible para un auténtico cambio cultural. Y os leo un trozo de un texto de Juan Pablo II que me parece digno de escuchar. Dice: en el cambio cultural en favor de la vida, las mujeres tienen un campo de pensamiento y de acción singular y sin duda determinante. Les corresponde ser promotoras de un nuevo feminismo que, sin caer en la tentación de seguir modelos machistas, sepan reconocer y expresar el verdadero espíritu femenino en todas las manifestaciones de la convivencia ciudadana, trabajando por la superación de toda forma de discriminación, de violencia y de explotación. Recordando las palabras del mensaje conclusivo del Concilio Vaticano II, dice Juan Pablo II, dirijo también yo a las mujeres una llamada apremiante: reconciliad a los hombres con la vida. Vosotras estáis llamadas a testimoniar el significado del amor auténtico, de aquel don de uno mismo y de la acogida del otro que se realizan de modo específico en la relación conyugal, pero que deben ser el alma de cualquier relación interpersonal. La experiencia de la maternidad favorece en vosotras una aguda sensibilidad hacia las demás personas y al mismo tiempo os confiere una misión particular. La maternidad conlleva una comunión especial con el misterio de la vida que madura en el seno de la mujer. Este modo único de contacto con el nuevo hombre que se está formando crea a su vez una actitud hacia el hombre, hacia cualquier hombre, no solo hacia el propio hijo, sino hacia el hombre en general, que caracteriza profundamente toda la personalidad de la mujer. En efecto, la madre acoge y lleva consigo a otro ser, le permite crecer en su seno, le ofrece el espacio necesario, respetándolo en su alteridad. Así la mujer percibe y enseña que las relaciones humanas son auténticas y se abren a la acogida de la otra persona, reconocida y amada por la dignidad que tiene por el hecho de ser persona y no de otros factores, como la utilidad, la fuerza, la inteligencia, la belleza o la salud. Esta es la aportación fundamental que la Iglesia y la humanidad esperan de las mujeres y es la premisa insustituible de un auténtico cambio cultural. Hasta aquí Juan Pablo II. Para que la mujer pueda responder a ello, no basta, sin embargo, que tenga una inclinación natural a la entrega y al compromiso personal. Hace falta su colaboración libre con el don de la gracia para encauzar esta disposición natural de tal manera que todas sus fuerzas unitivas puedan llegar a su plenitud en la unión con Dios y con todos los hombres en él. Por parte de la mujer, eso exige una vida afectiva ordenada, dice Edith. Y una vida afectiva ordenada significa mucho más que el dominio de sí. Se trata de la restauración de la naturaleza femenina caída. Esta, sin embargo, solo la puede obrar la gracia. Hace falta que la mujer ponga todas sus fuerzas afectivas bajo el influjo de la gracia a fin de que, esclarecidas en el fuego divino, queden restauradas y con ella correctamente encauzadas conforme al designio divino inscrito en su naturaleza.
En contraste con una vida afectiva desordenada, Stein esboza la imagen ideal del alma de la mujer y en ella evoca distintos atributos del alma femenina que simbolizan las cualidades esenciales de la mujer conforme a su vocación originaria. ¿Y cuáles son estos rasgos esenciales? En primer lugar, el alma ha de ser amplia, es decir, acogedora para todo lo humano. Acoger significa mucho más que interesarse, que además puede desvirtuarse en una curiosidad estéril, dice ella. Lo propio de la mujer es acoger dentro de sí al otro en su valor peculiar. Stein emplea la expresión llevarlo a casa, indicando con ello la vocación específica de la mujer de albergar la vida en sí, de ser ella misma una casa para la vida. En segundo lugar, el alma ha de ser silenciosa. Solo así la mujer puede escuchar a la vida, actitud previa e indispensable para poder entregarse acogiendo. Ese movimiento, ¿no? Se entrega acogiendo, ¿no? Aunque Stein observa una gran inclinación en las mujeres al movimiento que en sí ya es ruidoso, dice, constata también una capacidad en ellas para el silencio. En tercer lugar, hay que hacer sitio dentro de sí y saber escuchar la vida. Requiere, sin embargo, que el alma esté también vacía de sí misma, recogida en su interior, clausurada. Pero eso solo es posible cuando Dios llama al alma a entrar dentro de sí. Y por último, el alma ha de ser cálida. El calor solo será auténtico, dice Edith, cuando el fuego celestial, el amor divino, ha quemado todo lo impuro. Entonces el alma, esclarecida en el amor purificador, irradia calor, luz y claridad. Según estas características, podemos decir, por tanto, que la mujer llega a vivir con una actitud genuinamente femenina solo en la medida en que su alma se convierte totalmente en morada de Dios. A las exposiciones de Stein subyace un paralelismo entre acoger la vida humana y la vida divina, ser hogar para la vida y simultáneamente templo de la vida divina. Con ello expresa al mismo tiempo la dignidad de la persona, ya que identifica de alguna manera al que es acogido por la mujer con el mismo Dios y señala como vocación profundamente femenina la de ser morada de Dios a ejemplo de María. Termino. Según lo expuesto, vemos que la diferenciación antropológica se inscribe para Edith en el orden querido por Dios. Esto implica para ella no solo la necesidad de conocer este orden, sino también, dada la naturaleza caída del ser humano, la de colaborar con la gracia que restituye la imagen originaria herida. Este camino hacia la plena redención y por tanto la plena realización del propio ser es lo que Stein entiende por espiritualidad. Y en este sentido podemos afirmar que la espiritualidad nace como una exigencia intrínseca de la concepción antropológica steiniana. Suscríbete a nuestro canal de YouTube para que no te pierdas del contenido que estaremos publicando y síguenos en nuestras redes sociales donde con gusto te atenderemos.